Seguimos analizando las elecciones departamentales de ayer. Ya tuvimos al intendente electo de Canelones, Francisco Leñani. Ahora vamos a tener la mirada del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Bienvenido, Fernando, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Bienvenido. Gracias por arrimarte. Fernando, voy a ir a un análisis de Óscar Botinelli. Me imagino que lo escuchaste o lo leíste ya, porque fue un análisis que, si se quiere, le puso un poco de paño frío a lo que muchos frentistas entendían que había sido una buena jornada electoral. Hizo una lectura con respecto a la mala votación del Frente con respecto a octubre. Decía Botinelli en Universal, obtiene en todo el país en este momento el 39% de los votos. Es lo mismo que obtuvo en octubre de 2019. Dijo que entre octubre de 2024 y mayo de 2025 hay una caída muy grande porque el Frente Amplio tuvo 7 meses atrás el 44% y le cargó las tintas al Comando Central del Frente Amplio. A quien entiende hubo, digamos, una mala lectura. ¿Qué te parece esto que dijo Botinelli? Tiene derecho, pero que no es comparable una elección nacional a una elección departamental. De hecho, nunca ha podido ser comparable. Desde tiempos inmemorables, el Frente Amplio ha tenido buenas elecciones nacionales. Pongamos 2005, donde el Frente votó 50% de los votos y ganó 8 intendencias. Con un electorado importante, pero ganó 8 intendencias y perdió en el resto. Es decir, esto no es de un politólogo, es de un político. Si uno piensa que el ciclo electoral, pues es un ciclo, comenzó con una elección interna que supera los 400.000 votos, hubo una elección de primera vuelta que conquistó 48 diputados, 16 senadores, mayoría en el Senado, y que coronó con la presidencia de Yamandú con más de 90.000 votos de distancia, y luego gana 3 intendencias y mejora su votación en 11 departamentos, y en algunos cae. La elección no se puede decir que es excelente, pero tampoco se puede decir que hay una caída estrepitosa del Frente Amplio. En todo caso, lo que se puede decir es que el Frente Amplio debe proponerse mejorar en la competencia departamental, para lo cual hay que prepararse, y para lo cual su contendiente es un contendiente clientelar, que hace favores y pide favores, que hay cargos a dedo y después le hacen saber al trabajador que debe ese trabajo, como ustedes han escuchado en múltiples WhatsApp, que le dicen que el que no está militando, el que no está distribuyendo listas, no se sabe si va a ser tenido en cuenta, que lo anotan para un listado de trabajo, que dicen que el lunes va a empezar en caso de que gane la elección. Esa es la competencia desigual que hay. Yo entiendo que se podía esperar que en esta elección el Frente Amplio votara un poco más, pero es una votación que vuelve a ganar Montevideo, es una votación que vuelve a ganar Canelones, aún contra toda la coalición sumada por varios puntos. Es una elección en la que gana el 6 municipios de los 8, recuperando uno de los que había perdido. Es decir, tiene cosas positivas y por supuesto tiene cosas como plantea Óscar, que es una de las personas que yo más respeto, que hay que analizar. Porque, digamos, haría mal el Frente Amplio si ahora con estos números neciamente dijera es la mejor elección. No, no es la mejor elección. Nosotros pretendíamos tener una mejor elección. También haríamos mal si nosotros dijéramos esta elección nos congeló, porque en verdad tuvimos una elección similar a 2020 en la campaña departamental. Bueno, esto hay que mejorarlo, por supuesto, pero eso no quiere decir que si no el Partido Colorado deja de existir, ¿no? Fernando, tiraste a veces, digamos, los partidos de la coalición ganan por sus prácticas clientelares. Yo me imagino un votante de la coalición que nunca le pidieron que votara la coalición, sino que la vota por convicción, sí. Y escucha a Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, y dice, con más razón no les voy a votar, cuando a mí me ponen la misma bolsa de otras personas, que capaz que son los menos de los casos. Ese discurso de, bueno, son todos clientelistas y es por eso que ganan. Bueno, si pagas horas extras, si no se hacen, ya no tengo que hacer comentarios. Si lees la vista fiscal del caso Besosi, no tengo que hacer comentarios. Pero decís que ganan por eso, Fernando. A eso voy. ¿Y vos qué crees que esas prácticas son por qué? Yo creo que ¿Cuál es la finalidad factores, ¿no? de esa práctica? Pues si vos me construís si vos decís con esas prácticas favorecen a todo el pueblo, todos los que lo votan, te digo que no. Si construyen militantes para las campañas, te digo que sí. Eso lo hará con ellos, ¿eh? No es que tenés que hacer un trabajo periodístico de investigación de alto nivel. Te vas a un departamento y conversás con los trabajadores públicos de las intendencias. Yo vi degradar a un trabajador por cambiar de lista dentro del Partido Nacional. No por irse del Partido Nacional, por cambiar de lista. El senador
el ex senador Adrián Peña, denunciaba en el Parlamento, en el Senado, no el Frente Amplio, el senador Adrián Peña, que vuelta a vuelta tenía que llamar a algún intendente blanco para pedirle que restituyera a un trabajador colorado que lo habían echado por entrar a un bastión colorado, por entrar a un club colorado, por entrar a un lugar de militancia del Partido Colorado. ¿Esto es un invento o es una cosa que Peña decía con verdad? Entiendo la ahora lógica que cuando planteaste, se discutió... pero ¿realmente crees que eso explica a cabalidad, digamos, por qué el Frente Amplio no gana en lugares? Una parte del clientelismo juega un papel trascendente en la campaña, y es así, es trascendente. Una parte de la utilización de los recursos, que uno piensa que en algunas campañas son obscenas. Vos vas a Maldonado ahora y es una campaña obscena. No hay ningún cartel que no sea del Partido Nacional. ¿Cuánto sale cada cartelito? Pero acá saben, acá en la radio saben cuánto sale cada cartelito. ¿Cuánto sale esa campaña? ¿De dónde salen los recursos? ¿Cómo le pagan a toda esa gente 1.000 pesos para repartir listas? O 1.500 en los últimos 10 días. Pero alguien algún día va a... Yo tengo la honestidad de poner el tema arriba de la mesa. Yo qué sé si otro lo va a poner. Pero la realidad, que esas cosas pesan a la hora de una campaña electoral. Y que tienen ese aparato, lo tienen. Y que lo hacen andar, lo tienen. Pero Fernando, luego, que hay gente que vota... es el sector con más dinero de toda la política, ¿no? Sí, pero claramente, lejos, el MPP. Con más dinero de toda la política, dudo, porque ¿no? la inversión que hizo el Partido Nacional, tanto en la campaña interna como en la campaña nacional, empezó con comerciales de 4 minutos y medio, que espero que algún día la Corte Electoral conteste si violó la veda o no. Para mí la violó, pero acuérdense que eran de 4 minutos y medio. Ustedes saben bien lo que es el minuto de televisión, y luego, comparado los minutos de la coalición con los minutos del Frente Amplio, claramente fueron más. Y eso incluye al MPP. Entonces, lo que invierten económicamente, sobre todo en esta campaña, en la campaña municipal, es muy por encima. Bueno, eso ni siquiera lo tienen que... No tienen por qué creerme. Tienen que ir y visitar cualquier departamento o hablar con cualquier corresponsal que tienen en los canales que trabajan. Esto es así, no es discutible. Pero ¿qué te dice eso, esa tesis que estás poniendo arriba de la mesa del electorado, ¿no? Dejando de lado la discusión en la que, porque tu opinión, si el clientelismo es generalizado en todas las intendencias blancas o solo en algunas, si no hay clientelismo también de parte de los gobiernos departamentales o algunos gobiernos departamentales del Frente Amplio, pero dejando de lado toda esa discusión, hay casos que son notorios, públicos, han estado arriba de la mesa. Y aún así ganan. ¿Qué dice eso a propósito del electorado y cómo lees vos lo que termina siendo el electorado, que está enterado de estas cosas? El electorado llevará su tiempo para meditar. En el caso de Soriano, yo soy consciente que a Besossi lo quieren, que es una persona querida por propios y ajenos, que cuesta cuestionarlo. De hecho, el Frente Amplio no le hizo serios cuestionamientos, más bien él le hizo cuestionamientos al Frente Amplio en una situación un poco entreverada, ¿no? Porque ¿por qué el Frente Amplio lo colocó en esto? Nadie se lo va a explicar en su vida. ¿Por qué acusa al Frente Amplio de colocarlo en esto? Nunca nadie lo va a poder explicar en su vida. Porque es una escucha de una fiscal, de un caso, de un incendio, de un teatro en el que funcionaba Dion, y que luego de eso termina en una escucha de Besossi. ¿Qué puede tener el Frente Amplio que ver en eso? Según Javier García, porque Fiscalía se ha convertido en un centro de operaciones políticas. Pero yo qué sé, tiene que ir a terapia. En terapia se resolverá o no el tema, porque yo no siempre creo que se resuelvan todos los temas. Pero claramente yo ni siquiera sé quién es la señora. No sé quién es Alcia Turi. O sea, para que te hagas una idea, nunca la vi, nunca hablé con ella. Nadie me puede decir, te vi conversando en Soriano con ella. Nunca la vi. Compartió uno de tus posteos? Porque los que decían blancos pillos los compartían en Facebook. Yo nunca puse blancos pillos en ninguna publicación mía. ¿Te parece mucho? ¿Te parece muy fuerte poner blancos pillos? No. Porque ella compartía, le pareció que estaba bien. Habrá gente pilla dentro del Partido Nacional, como habrá gente pilla en todos lados, pero parto de la base también que hay mucha gente honesta que yo respeto. Y volviendo a eso que decía Nico... Ahora, vamos a ver, ¿hay clientelismo o no hay? Bueno, yo me pongo de periodista. Sí. Señores periodistas, ¿ustedes creen que hay clientelismo en el interior o no hay? La gente entra por concurso o por sorteo. Cuando ven... No, en el Montevideo son algunos cargos que terminan con el intendente. Ahí en Soriano son todos. Todos. Pues vamos a terminar el caso Salto y Lima, ¿no? Obviamente. ¿Cómo crees que entró Valeria Ripoll a la Intendencia de Montevideo? Por concurso. Y esa es la posibilidad que tienen todos los uruguayos de presentarse a los llamados. Luego hay una cantidad de cargos que los designa el intendente, pero se van con el intendente. Termina el intendente y se va. Y esto es lo que finalmente hay que hacer en todas las intendencias, que creo que ahora la ley lo va a... Tenés un cargo de comunicación que tuvo que ser desandado hace unos meses, ¿no? No violentaba ninguna norma. Sencillamente se creyó que era inoportuno. Pero ahí no violentaba ninguna norma. Era un asesor de comunicación del intendente, como tienen todos los intendentes del país, y eso nadie lo cuestiona. ¿Pero por qué era inoportuno si no violentaba ninguna norma?
Porque había una austeridad que había que tener en el gobierno de Montevideo, porque hay una situación delicada. Y había que dar una señal de austeridad. Y desde Pero el punto de si se vista, quedaron sin cuadros para hacer comunicación, necesitan cubrir bueno, parlante. se entendió que hay. Y de hecho se está haciendo comunicación. Y volviendo a lo que me había preguntado Nico, ¿no? Porque demos por bueno el clientelismo. Yo te lo daría por bueno. Mirás la lista de las intendencias, los ingresos por concurso, la del Partido Nacional están en los que menos concursos hacen. Y no vota la ley. Y no lo quieren votar la ley, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué dice el Frente Amplio? Que no le puede ganar en Salto a un tipo que en su anterior trabajo lo echaron por acomodar gente. En Artigas, un candidato que básicamente es el delfín de gente que tiene condenas por delitos contra la administración pública. Y en Soriano, a una persona que tiene imputaciones en el medio de la campaña. No hay un problema ahí con el Frente Amplio también, que no le puede ganar a personas que te podemos decir que están complicadísimos. Pero son personas que regalan electrodomésticos, hermano. Son personas que regalan vales. Vales por esto, vales por aquello, en referencia al nombre de la ex diputada. Eso vale. Ustedes creen que no tiene importancia. ¿Y cómo no va a tener importancia para gente que la está pasando mal? En el departamento que más pobreza tiene el Uruguay, distribuyeron horas extras que nunca se hicieron. Terminaron en procesos abreviados, aceptando delitos que cometieron de corrupción. Si la gente los votó es porque tiene un afecto, y yo ese afecto lo respeto. Pero luego no me voy a callar ni voy a dejar de decir lo que pienso, que no deberían estar hoy en la función pública. Y por lo que he entendido, Soravilla la va a nombrar secretario general. Quiero decirte además que esa causa no está terminada. Esa causa terminó con 4 imputaciones, con 4 juicios abreviados, pero hay 30 personas indagadas. Porque obvio que si alguien cobró algo que no le correspondía, lo tienen que investigar. Entonces, digamos, no es un tema que haya terminado. Y en Soriano es un tema que nadie sabe quién va a gobernar. Si te apuras, si quién es el gobernante en el caso de que Besossi no pueda. Porque si a Besossi le cae una condena, eso lo inhabilita automáticamente a cumplir la función. Que lo suspende. Y Fernando... Sí, pero no sabe quién es. Sí. Entonces nadie sabe quién va a gobernar. Te cambio la pregunta entonces. En Montevideo, evidentemente, hubo una época... Yo que soy joven no me la acuerdo, pero hubo una época donde este tipo de cosas ocurrían, ¿no? Y tenías también una estructura en el Estado donde había cuotas para hijos de funcionarios, donde había que hacer gestiones con una tarjeta de ¿Y quién lo cambió? Partido. ¿Por qué el Frente Amplio logró? ¿Y quién lo cambió? Claro, por eso te digo, ¿por qué el Frente Amplio logró en Montevideo cambiar eso? Y en el gobierno nacional. Con clientelismo, pero no puede en esto de otro lugar. Porque evidentemente ahí, el clientelismo hay forma de ganar. Y en el gobierno nacional, donde hay una ventanilla única de concursos. Perfecto, sí. En los concursos de todos los sistemas de la educación para porque acceder a todos los y ahora cargos. no puede. O sea, el clientelismo evidentemente se le puede ganar. Se le puede ganar y hay que trabajar. ¿Y por qué Pero ahora no se gana? durante décadas no se le pudo ganar. Del 70 al 90 no se le pudo ganar. En la elección del 84 perdimos. Y teníamos candidato a Arana. Es decir, a veces se puede ganarle, pero a veces son procesos de más largo tiempo. Cuidado con la política del cortoplacismo, yo no la pienso, yo pienso en la mañana siguiente. Hoy empezó un proceso. Para mí en Artigas, más tarde o más temprano, va a cambiar el gobierno. Y en Soriano, más tarde o más temprano, va a cambiar el gobierno. Y en cierta medida van a ser por estas acciones del gobierno que claramente tienen irregularidades graves y en otras delitos graves. Perdón, Nico. Y en Salto, ¿no? ¿Fue una competencia de clientelismo entre Albizu y Lima? No sé, yo las denuncias sobre Lima no vi que prosperara ninguna. La denuncia sobre Albizu vi que el Parlamento le pidió por unanimidad que removiera a todos los ediles que había colocado a dedo Albizu en Salto Grande. Y que le dio estabilidad. Sí, pero denuncia, usted puede denunciarme a mí sin tener ningún motivo. Después tiene que demostrarme que yo violenté la ley. ¿No? ¿Vos crees que no hubo clientelismo? Y hasta ahora no hay ninguna denuncia que haya prosperado. Yo sé que se cometieron errores, los errores que se cometieron y yo entendí que se habían cometido, lo comenté enseguida con Lima y revisó de inmediato. Un día demoró el error en resolverse. Pero era bastante fácil darse cuenta que había sido un error, ¿no? Sí, pero digamos, porque está bien, dio marcha atrás cuando la situación quedó en exposición, pero lo hizo. Pero y suponete, el Frente Amplio todas las veces ha votado en contra, a favor de que la gente ingrese por concurso y por sorteo. Mi pregunta es, ¿por qué el Partido Nacional no lo vota?
Mi pregunta es, ¿por qué los intendentes actuales o anteriores del Partido Nacional fundamentan la defensa de que el intendente tiene que ser el que con su mirada crítica sepa quién precisa el trabajo, quién está calificado para el trabajo? ¿Pero qué es Dios o el intendente? No, yo entiendo. Por momentos decíamos que eran los señores feudales. ¿Por qué? Hacen y deshacen, tienen mucho más poder que el presidente de la República para gobernar el departamento. Pero hay un momento que se cree en Dios para decidir qué compatriota tiene derecho a tener ese trabajo, tiene la capacitación para acceder a otro trabajo y cuál no. Y esto es parte de lo que hay que debatir. Y esta discusión que estamos teniendo ahora, nadie puede decir que es electoral. Bueno, pero esto se acaba, entonces es que con esta ley se va a acabar de alguna forma. Se va a limitar. La hegemonía del Partido Nacional en algunas intendencias. Yo parto de la base que más tarde o más temprano vamos a ir a contiendas mucho más parejas. No quiere decir que no nos pueda ganar, porque ellos tienen. El Partido Nacional es un partido poderoso. Y es un partido que tiene. Y tiene raíces en el interior. Tiene raíces potentes, ¿no? Y identidades, y filosofías de vida, y tradiciones que yo respeto mucho. Pero luego tiene estas prácticas que acumulan, si no las harían. Si no las harían. Y a si la no, hora no las defenderían. Sí. Y a la hora de mantener esta vara ética, Lima no terminó bajando esa vara ética, porque vos haces estas críticas y lo que te van a decir rápidamente es, bueno, vos tuviste a Lima que colocó a la cuñada y la sacó cuando se dieron cuenta y lo llamaron al orden. No pasó que haber puesto a Lima en Salto bajó un poco la vara ética del Frente Amplio en el interior. Bueno, yo espero que no, pero insisto que hay una cantidad de denuncias que ninguna ha prosperado. Lo que digo es, tuvo que desvincular, si para por ejemplo, una ganar jerarca. hay que hacer clientelismo igual al del Partido Nacional, yo creo que hay que revisarse. Pues si llegamos a conclusión, para ganarles hay que prometer lo mismo, bueno, no. Nosotros gobernamos en Rocha y todos nuestros ingresos fueron por sorteo y concurso. Y gobernamos en 33, hicimos lo mismo. Y gobernamos en Florida, hicimos lo mismo. Gobernamos en Maldonado, hicimos lo mismo. Y firmamos un convenio con el sindicato de municipales de Maldonado. Es decir, mantuvimos una práctica generalizada de concurso o ingreso por sorteo. Y perdimos. Porque lo que ofrecen luego son cargos y lugares y... Esta es la realidad. Digo, ¿esta es la único motivo? No. Nosotros, como dice Botinelli, también tenemos que revisar nuestra competencia. Creo que hicimos una buena campaña, pero que, por supuesto, son mejorables, que tenemos que tener una estructura que responda a esta elección que tiene un formato muy distinto a la elección nacional. Y eso hay que discutirlo con tiempo. Y hoy empezamos el intercambio, pero lo vamos a seguir todo este año y probablemente el documento del Congreso del año que venga tenga que ver con esto, con el proyecto político del Frente Amplio, porque finalmente siempre hay que consolidar un proyecto político. Uno no vota simplemente una sigla, por importante que sea, o simplemente un logo, vota un conjunto de ideas, un proyecto político para el Uruguay del futuro, que se podría denominar el país desarrollado, productivo, con justicia social y profundidad democrática, pero que tiene después un conjunto de políticas prácticas. Consolidar esa idea de qué sociedad queremos formar y al mismo tiempo qué Frente Amplio se precisa, no solo para competir en elecciones nacionales y departamentales, sino para construir agenda en el Uruguay, es fundamental para el Frente Amplio, ¿no? Tenemos que meternos un poco en Montevideo. ¿Ahí qué lectura haces del resultado? Bueno, la principal es que ganamos después de 8 competencias y ganamos por un amplio margen contra toda la coalición sumada. También tenemos que leer que la gente nos dio una señal, una partecita de la gente nos dio una señal de que tiene disconformidad, pero no nos dio una señal solo con el voto, nos dio una señal en el mano a mano. En el Uruguay, por suerte, la gente te para y conversa y tenía críticas importantes sobre el tema de la limpieza de la ciudad, críticas importantes sobre la movilidad y tenemos que resolver esos problemas. ¿Qué te decía la gente así en el mano a mano? Bueno, por ejemplo, te criticaban la limpieza de Montevideo. Sí, con más o menor fervor, ¿no? Yo no voy a repetir frases, pero sí criticaba la limpieza, sí criticaba el tiempo de demora que le lleva a venir de Manga o de Lesica o de la Ruta 8 al centro de Montevideo. Y que esa pérdida de tiempo le quita calidad de vida, lo cual es verdad. Y que achicar esos tiempos es vital. Entonces hay que pensar una lógica donde conviva el transporte colectivo y el transporte individual. Y que la gente ahorre minutos en ese tiempo. Antes venir de Atlántida a Montevideo eran 50 minutos. Hoy venir de Atlántida a Montevideo es 1 hora y larga, y 20 o 30. Entonces, pensar todo esto como un problema metropolitano
es parte de las cosas que el gobierno central y los gobiernos de Montevideo, Canelones y pienso que San José deberían poder llegar a un acuerdo, ¿no? Y a propósito de esas señales que les dio la ciudadanía, el Frente Amplio como tal va a estar más pendiente del gobierno de Montevideo que en los periodos pasados. Sí, porque perdón, para complementar por dónde viene, lo que hicieron con Mauricio Zunino a propósito de la nominación o la designación de esta asesora en comunicación fue llamativo, porque en general uno justamente en esa división de la fuerza política y el gobierno no ve señales del Frente Amplio marcándole el para dónde ir a las decisiones concretas de gobierno, y acá se dio. Sí, se dio una conversación que no obligaba al intendente, ¿no? El intendente claramente podía tener la definición que quisiera, simplemente el Ejecutivo le hizo saber su posición. Claro, pero eso no, ¿qué tan y seguido muchas pasa veces, eso? y bueno, cada vez que vemos algo, luego se hace público o no se hace, porque esto es como la vida, ¿no? O sea, muchos comentarios que hago a compañeros del gobierno no se hacen públicos, pero si veo que algo está mal, yo tengo la obligación de comunicarlo. Pero si yo soy el suplente de la intendente electa y el presidente del Frente Amplio me dice, me parece que lo que hicieron está mal, es una señal clara de que tenés que revisar tu decisión, ¿no? Y bueno, puede ser que sí o puede ser que no, como todo en la vida. Muchas veces Capaz la que gente... si la cose, no, está, Fernando, la No, verdad que con está todo José bien, también se podía conversar. Digamos, nosotros tenemos que tener la lógica de que si decimos que nadie es más que nadie, nadie es más que nadie. El presidente del Frente Amplio, eso no quiere decir no respetar, no. Pero hay momentos en los que tenemos que conversar entre compañeros de igual a igual, y eso es posible hacerlo con José, es posible hacerlo con Orsi, es posible hacerlo con el Pacha Sánchez, es posible hacerlo con los ministros, y luego son ellos los que resuelven. Esa lógica de que el Frente no gobierna quien fue electo, es parte de lo que nos ha permitido transitar tantos periodos de gobierno. El Frente Amplio cumplió 54 años y empieza su año 16 de gobierno. Para una fuerza política joven es mucho. Entonces, digamos, esa experiencia también es verdad que nos hace llegar a un nivel de confianza mayor que de repente coaliciones que son de partidos diferentes, que razonan diferentes, que no se juntan en ningún ámbito, que no coordinan, que cuando coordinan se pelean, yo qué sé. Si uno mira la elección de Salto, tiene más de una lectura. Lima votó prácticamente, Salto votó prácticamente igual que la elección que Lima ganó, y la coalición ganó por los votos de Malaquina. En un porcentaje mínimo del Partido Colorado, es decir, llevaron al Partido Colorado su mínima expresión en Salto. ¿Esa es una elección que le convino al Partido Colorado en términos de coalición? ¿Realmente? Porque el Frente Amplio mantuvo su votación. Tendrá que mejorarla para competir de igual a igual en la coalición, y eso lo vamos a tratar de hacer. Pero para el Partido Colorado, ¿esto ha sido un negocio? ¿Esta coalición ha sido un negocio? Para Virginia Cáceres, ¿esta coalición ha sido un negocio? Lo que van a decir desde el Partido Nacional es, miren cómo sí es negocio, porque Fernando Pereira está nervioso, está haciendo campaña en contra de la coalición republicana. Me conviene que vayan a la coalición. Ellos sostuvieron, como vos sabés bien, sobre todo lo sostuvo Delgado, pero no solo Delgado, que la suma de todos los partidos, y algún periodista lo sostuvo también ligeramente, suponían más votos que el Frente Amplio, y eso le daba mejores condiciones para segunda vuelta. Y en la segunda vuelta el Frente Amplio ganó por 93.000 votos. Lo que quiere decir que no solo achicamos la distancia que había, sino que luego le sacamos una distancia de casi 4 puntos. Pero en el caso concreto de Salto, lo que te van a decir es, la existencia de la coalición fue justamente la que posibilita ahora que gane el Partido Nacional, ganar a un tipo que entró que le va a dar cierta el Partido participación. Colorado, un partido institucionalista, hizo ganar a un tipo que hizo entrar a todos los ediles de la calle Pou a Salto Grande, los acomodó, les dio estabilidad. Había colorados también ahí. Y algún colorado. Bueno, pero está mal. Pero Blanco puede hacer la lectura también al contrario, lo hablábamos más temprano. Dice, con 1000 votos más, yo solo me quedaba con todo el poder y ahora tengo que repartir con los colorados. Yo qué sé, vamos a ver qué pasa ahora. Pará, vamos a ver cómo se distribuye el juego. ¿Qué va a hacer el Frente con ese panorama de coalición en todos los departamentos? Ahí sí, La Valleja no está fuera de discusión, Río Negro no sé cómo la sumatoria cómo queda, pero ahí el Frente Amplio tiene grandes chances de remitir en su participación en el mapa electoral departamental. Pero hay que ver, ¿no? Estos procesos quedan. En Montevideo han congelado su votación prácticamente, entre Raffo y Lema casi no hay diferencia. Y se supone que pusieron el número 2 de la calle, ¿no? Bueno, algunos me dirán el 3, yo qué sé. Y ponele, el 2 era Delgado.
Me parece que el 2 es este, pero está. Vos ¿Por qué? ponele, ¿Por qué? y me parece a mí. ¿Pero por qué? lo que entiendo de la política, me parece a mí. Yo qué sé. Tengo mi lectura de la política y creo que este es la persona más cercana a la calle, Lema. Yo creo que es. Ahora, si pusiste a la persona más importante o el segundo más importante, yo te la doy por buena, Sapo. Y la elección no se mueve, simplemente recibimos alguna señal nuestra, ¿no? De algún voto en blanco, de algún voto anulado. Bueno, también ellos tienen una señal, que llegaron al techo, que no logran mover el techo de su votación. Y no es la primera vez ni la segunda, ¿no? Entonces, de alguna manera, el Frente Amplio tiene que consolidar ese tipo de votación que puede llegar a ser, en las departamentales, sobre todo pueden llegar a ser otra vez de bipartidismo. Y prepararse para eso supone dedicar todo este periodo de tiempo. No sé, nosotros en agosto ya vamos a salir con el Frente de Te Escucha, aunque no se va a llamar así, a dialogar de nuevo con todos los departamentos, ahora desde un lugar de gobierno, para transmitir a la fuerza política, pero también al gobierno, cuáles son las pulsiones y los objetivos que tiene la sociedad uruguaya en cada territorio. Y eso nos va a alimentar, no electoralmente, nos va a alimentar para conocer mejor el país. El Frente Te Escucha nos permitió conocer mejor qué sentían los uruguayos por nosotros y por los otros. Y nos permitió tejer una estrategia que nos llevó a la victoria electoral. Luego hay que saber que cuando vas al bipartidismo podés empezar en una situación difícil en términos de departamentales. Pero luego es lo que te permite seguir creciendo. En un momento podemos colocar esa elección en favor nuestro, ¿no? Bien, en Montevideo, ¿sos de los que piensa que Vergara se tiene que quedar abocado a la intendencia y que eventualmente, si él dice quiero ser candidato a la presidencia, hay que decirle que no? ¿O no? ¿O pensás que Vergara, si el día de mañana se quiere tirar a la presidencia, tírate nomás? Te digo porque hablaste de que tuviste gente que en el mano a mano te criticaba cuestiones de Montevideo, la limpieza, etcétera. Está como instalada esa idea de que tiene que haber alguien que se dedique a Montevideo full time. Sí, mi idea es que tiene que haber alguien que se dedique a Montevideo full time. No quiere decir que esa sea la única idea, ¿no? Ni creo que mi idea mandata a nadie. Pero cuando te pregunten, vos vas a decir, a mí Sí. me gustaría que se quede. Sí, lo mismo pienso en Canelones, lo mismo pienso en Río Negro, y si ganamos en La Valleja, lo mismo pienso en La Valleja. Hay que completar los periodos, no quiere decir tener 2 periodos, pero hay que completar los periodos, porque son muy largos las transiciones, los interinatos, digamos. Son demasiado largos. Vos decías, ¿quién conoce a...? En realidad es una mujer, la suplente de Besosi. Lo mismo se podría decir, Lorena Rueta, perdón. Lo mismo se podría decir de quien conocía mucho a Cristian Di Candia antes, o quien conocía a Mauricio Zunino, o quien conoce a Justo Nandi, ¿no? Bueno, pero una cosa es cuando un intendente deja el cargo y asume un titular y la sociedad lo empieza a conocer porque lo presenta. Otra cosa es cuando votás a un candidato que no sabés si va a poder garantizar la ciudadanía durante todo el periodo. Son cosas distintas. Igualmente, yo soy de los que creo, insisto, que en las intendencias hay que cumplir los periodos. Luego podés, naturalmente, tener excepciones, y con esto no estoy criticando lo anterior, ninguna de las situaciones anteriores, porque muchas veces la gente tiene preferencia por quien está siendo justamente intendente de Montevideo, pero creo que llegó el momento de priorizar Montevideo, como lo han planteado los 3 candidatos en campaña y particularmente Mario, ¿no? Hay que hacer una pausa. Te quedás y hablamos un poquitito más de política nacional. Pero antes, ¿qué vota el presidente del Frente Amplio? ¿Se puede decir eso? ¿O tenés que ser cuidadoso? no. ¿Votaste a Vergara? Asqueroso. ¿Votaste a Piñero? No, ¿Fuiste es parte de del la esquelotazo? vertiente. ¿Fuiste parte del esquelotazo? Fui parte del voto al Frente Amplio. ¿Votaste al Lema? ¿Estabas caliente con el Frente Amplio y votaste al Lema? Caliente, no, soy muy orgulloso. Ah, Dio una señal. capaz que querías dar una Anuló el señal y voto. votaste al Lema, no sé. Señales que seguimos siendo el partido más votado. A pesar de- ¿Votás el Lema como una cuestión Votó de... a Lema. No, votó al Lema no. Yo voto. Votás a Y- alguien específico. Pero Está, como es perfecto. claro que no siempre voté lo mismo que el sector que voto, eso nadie lo va a poder saber nunca. Queda en el misterio el Por voto ejemplo, secreto. en un momento mi sector apoyaba a Marco, yo voté a Danilo y hice campaña incluso Por Danilo. por Danilo. Sí, claro. O sea, que parte de mi aprecio por Pepe es que yo no lo voté. No lo he votado más que en la elección nacional cuando quedó candidato único. Y que él me haya brindado tanto cariño, tanto afecto desde un lugar que no es de militancia común, que no es de militancia sectorial, que no que lo conozco más bien del vínculo movimiento sindical presidente,
o antes movimiento sindical senador, son de las cosas gratificantes de la política, ¿no? El afecto, el amor por el otro o por la otra, y son de las mejores cosas que da la política. Construcción de afectos y también de las otras, ¿no? En ese sentido, ¿cómo atravesás este momento? Con dolor, yo te aseguro que con mucho dolor. Y cambiando cosas de mi rutina y tratando de asimilar una cosa que se parece mucho a la de un familiar, ¿no? En el sentido de que él me dio la oportunidad de pasar muchos de sus cumpleaños, que me dio la oportunidad de ir los 1 de mayo de tarde a conversar, a escuchar música de calidad, porque ahí Barrada y Carrero. Yo en momentos me encontraba en un recital que decía, ¿cómo pagaré esto, no? Esas cosas que no tienen valor político, que nadie las sabe, o finalmente yo las puedo contar acá, pero que no tienen valor político, tienen un valor en el alma que es incalculable. Y pequeños gestos, regalarme un frasco de tomate, o como el otro día, como el viernes que lo fui a ver, que me regalaron un maple de huevos, son cosas que simbólicamente es una caricia al alma. Entonces yo podría ocultar mi dolor diciendo, bueno, la gente finalmente, estas cosas son naturales, sí, son naturales, pero duelen. Entonces, estamos preparados, lógicamente, para transitar la política sin Pepe, como estuvimos preparados para transitarla sin Danilo y sin Tabaré, pero no hay duda que es una de las pérdidas más grandes que va a tener la política uruguaya, digamos. Probablemente sea el uruguayo más prestigioso desde el punto de vista político en el mundo, en la historia del Uruguay. Y eso lo vamos a poder aquilatar tal vez dentro de 20 o 30 años. Capaz que yo no lo puedo aquilatar nada, pero los que estén más jóvenes que yo lo van a poder aquilatar en 20 o 30 años. Entonces, a mí me provoca dolor, sí, sin problema. Fernando, hacemos una tanda y seguimos. Con gusto. Es fácil desviarse. Estamos hablando con Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. ¿Hasta cuándo presidente del Frente Amplio formalmente? Bueno, formalmente hasta el año que viene, hasta 2026. Ahí estaría el Congreso y habría elecciones. Bueno, y hay que meditar. Si hay un consenso muy amplio en el Frente Amplio, bueno, podría continuar un tiempo más. Y hay que acordar con los sectores y las bases de todo el país hasta cuándo. Pero podría ser otro periodo de 5 años. Yo no tengo hoy aspiraciones que no sean conducir el Frente Amplio, que no sean ser parte de la dirección del Frente Amplio. A mí es un lugar que me cayó bien, que me hizo sentir bien, que me hace sentir muy orgulloso y muy satisfecho con la tarea. Y además me encontré con gente fantástica en el Frente Amplio, en la dirección del Frente Amplio, pero también en los funcionarios técnicos del Frente Amplio, en las asesorías honorarias del Frente Amplio, tanto en comunicación como en los que crearon el software que se llama Nexo, que es un software muy a la medida del Frente Amplio, como con gente que ha contribuido desde distintos lugares a darnos herramientas de todo tipo para poder llevar adelante la presidencia. Estamos recontra agradecidos, y con los propios funcionarios del Frente Amplio, que desde que entré se pusieron a disposición, aún sin conocerme. Yo no conocía a ninguno, casi no había entrado a la sede del Frente Amplio. La realidad es que mi vida había transitado por otro lugar, por un lugar que además aprecio, admiro, quiero, que me formó, que es una escuela de vida. Y esta experiencia que he tenido es una experiencia que me ha enriquecido, que me ha dado mucho. Y bueno, probablemente si me lo propusieran, podría pensar un periodo más o parte de un periodo, si se entiende que tengo que salir antes, ¿no? O sea, es algo que a priori si te lo proponen, aceptaría. Por lo menos lo pensaría. Y es una cosa que me ha gustado, digamos, porque me ha permitido desarrollar un conjunto de planes que había pensado cuando me propusieron esto, que lo pensé con otros, como hago casi todo, pensando con otros y intentando absorber el conocimiento de los otros. Y eso me hace mejor desde el punto de vista político y desde el punto de vista personal, digamos. No sé, conversar con el Flaco Invernici, con tantos hombres de la comunicación que aportan desde la nada, de ningún interés personal, es de las cosas que a mí me han enriquecido, o con Canzani, de temas vinculados a las encuestas, o con Daniel Mariño, que es mi secretario político, es de los tipos más brillantes que yo conozco,
de la propia Vero Piñeiro, que es la vicepresidenta del Frente Amplio y que estamos esperando que vuelva, me ha enriquecido. Entonces, digamos, cuando puede pasarte llegar a una organización y no adecuarte a la misma, ¿no? Porque es muy distinta a la que estaba, tiene otra lógica, tiene otro formato, tienen otras urgencias. Y bueno, he podido entender esta organización y la hemos podido llevar colectivamente adelante. Y tenemos un proyecto de Frente Amplio hacia el futuro que nos motiva mucho, como crear el Instituto de las Ciudades, aunque exactamente no va a ser así, pero para pensar esto de la elección departamental y de los municipios y de cómo se construye un gobierno distinto a los que conduce el Partido Nacional. Hemos pensado en una Escuela Nacional de Formación para cuadros de todo el país, para que tengan la capacitación suficiente, no solo para salir en los medios de comunicación, sino para transmitir la idea política a sus compañeros y compañeras. Hemos pensado en una estructura del FA Dialoga o el FA Te Escucha que pueda ser de carácter permanente y pueda ser un insumo permanente al Frente Amplio. Y ese plan político se lo hemos presentado a la mesa en el primer secretariado del año. Obviamente suspendimos la discusión para abocarnos a la campaña electoral, pero está presentado como un conjunto de ideas, como un bosquejo de ideas que pretende ser un plan político que se apruebe en el Congreso y tenga una mirada larga, como dijera Sirén, y las luces encendidas, las luces largas encendidas, que construya el Frente Amplio del siglo XXI, que lo necesitamos construir. Como por un lado, vos precisás tener un Frente Amplio con partidos muy fuertes y sectores muy fuertes, precisás tener bases partidarias muy fuertes y al mismo tiempo hay otros mecanismos de participación que funcionan en paralelo a las estructuras tradicionales. Y esas redes paralelas tenemos que poder entender, porque finalmente votan mayoritariamente Frente Amplio. Pero ¿cómo hacemos que participen en la vida activa del Frente Amplio? Y eso es todo un desafío, porque es los jóvenes en la política. Uno mira cómo votó los circuitos jóvenes en la elección noviembre y tuvimos una gran votación del Frente Amplio. Bueno, esa votación la quisiéramos transformar en participación. Con la metodología actual eso no ha funcionado, con lo cual hay que pensar cuál es la estructura que puede sustentar la movida juvenil, que no tiene por qué pasar ni por los comités, ni por las coordinadoras, ni por las departamentales, que esto va a seguir funcionando porque es el alma del Frente Amplio, pero que puede blindar al Frente Amplio del futuro, ¿no? Te iba a preguntar, como presidente del Frente Amplio tenés esos temas que son, digamos, de estrategia política, de larga data, y después tenés cosas concretas que son, digamos, incendios para apagar, ¿no? Tuviste ahora, por ejemplo, el caso de Cecilia Cairo. Y vos ya has hablado un poco de este tema, pero no has estado desde que se dio este caso, así que aprovechamos y nos metemos ahí. Aparece el caso de Cecilia Cairo y vos en un principio la defendiste. Y dijiste que no era un tema tan importante, que si bien había estado mal el no haber pagado, que era un tema que le pasaba a millones de uruguayos, que no daba para renunciar, que sí daba para ponerse al día. Y después el presidente Yamandu Gorsi le pidió la renuncia. Y vos hiciste una autocrítica, dijiste, cometimos errores, hubo una mala comunicación, tal vez yo calibré mal la sensibilidad de alguna gente. Profundicemos un poco ahí. ¿Cómo evaluás vos tu participación en el caso de Cecilia Cairo a la hora de salir públicamente a defenderla y después la decisión que tomó Orsi? La gente va tomando decisiones a lo largo de su vida que pueden ser acertadas o desacertadas. Por ejemplo, construcciones que las hacés porque tenés la plata para construir y no tenés la plata para pagar aportes. Y hay un momento que te tenés que poner al día. Es verdad que si te toca ser gobernante, te calibran de distinta manera, ¿no? En tanto sos parte del poder público, digamos. Eso yo no lo calibré bien. Si no, podría haber dicho lo mismo diciendo, bueno, tal vez esta actitud no le permita seguir en el cargo. Lo que no quiere decir que yo cambie mi opinión con respecto a Cecilia. Yo tengo la mejor opinión de Cecilia. La mejor. No creo que sea alguien que haya querido embromar al Estado. No creo que haya sido alguien que haya querido evadir impuestos. Más bien la vida lo llevó y no tuvo el reflejo para regularizar a tiempo una situación que la pagó carísima, ¿no? Probablemente su proyecto para el Ministerio de Vivienda fuera muy potente, como yo pienso que sí, pero bueno, la llevó a perder el cargo. Y esto nos tiene que dejar una enseñanza, que todos aquellos compañeros que no tengan, porque no es seguir siguiendo gente, es habilitar a la gente a que pueda regularizar.
si hay más gente, no del Frente Amplio, pues yo me niego a pensar que son en el Frente Amplio, ¿no? Bueno, ya de hecho hay casos que se han denunciado que no hay un papel, no hay un aporte, pero en vez de seguir a tal o cual persona, demos oportunidades que la gente regularice y quede en situaciones de no deberle ni al Estado ni a nadie. Eso hay que hacerlo en varios planos. Y eso implica simplificar, desempapelar, le llama el Pacha Sánchez, es decir, sacarle la complejidad que tiene regularizar una vivienda. Y eso no es pagar menos, es sacarle las complejidades que tiene, la cantidad de trámites que hay que hacer, que la gente se le hace complejo si no es pagándole a alguien. Entonces, de repente hay que generar condiciones para que de repente los políticos lo pueden hacer, pero hay que pensar en los demás, ¿no? En los que no son políticos y sí quieren regularizar su vivienda. Y a esos hay que hacerles la vida lo más sencilla posible. Pero ahí vos la pregunta sería, ¿Cecilia Cairo renuncia porque lo que hizo estuvo mal o porque lo que hizo no estuvo mal, pero por una cuestión de óptica hay que pedirle que dé un paso al costado? No, hay una vara distinta para quien estamos en política que para quien no está. Si una vecina de Cecilia Cairo está, o una vecina de mi balneario está en la misma situación, nadie le va a importar. Le va a importar si eso tiene un costo político finalmente, ¿no? Y yo creo que llevar la política a la discusión, si pagamos o no un impuesto, es realmente ridículo, ¿no? Desde mi punto de vista. Lo que no quiere decir que no haya que regularizar, lo que no quiere decir que no haya que pagar las deudas, lo que no quiere decir que no haya que pagar impuestos. Pero cada uno de nosotros seguramente en alguna etapa de su vida dejó de pagar algo. Y en otro momento reencausó y pagó y salió del clearing. Entonces también la historia de uno es la que te acompaña. No todos nacimos en hogares pudientes. Lo importante en todo caso en la política es no enriquecerse en la política. Y yo creo que claramente no hay casos en Uruguay que yo vea que haya enriquecimiento por la política, ¿no? Y ahí la renuncia que le termina pidiendo Orsi, ¿dejó en Orsa y a la gente que la defendió originalmente? Y el día de mañana hay una discusión ética sobre algo, ¿no? Y opina un senador del MPP, opinás vos, y alguien puede contestar, si ustedes defendieron a Cecilia Cairo, después tuvo que venir Orsi a pedir. Y Orsi es el que manda. En el gobierno, ¿quién manda? Orsi. Si a mí me preguntan una opinión, es el defecto que tengo, doy una respuesta. Capaz que tengo que empezar a decir, lo voy a evaluar, lo voy a... Para ustedes no me invitarán más, porque en la medida que empiece a responder así, la gente no los va a escuchar. Pero la realidad es que yo doy una respuesta en el momento que está pasando el hecho. Y de repente me faltan elementos, de repente no me di la sensibilidad. Claramente no me di bien la sensibilidad del Frente Amplista. Y yo, si algo sigo, es la sensibilidad del Frente Amplista. No digo el Frente Amplista de red, digo el Frente Amplista que milita en su comité, el Frente Amplista que tiene opinión y también el de red. Entonces, digamos, de alguna manera nuestros compañeros pusieron la vara ahí y hay que entenderlo. Porque no es la sociedad uruguaya que pone la vara ahí, porque ahí hay denuncias de dirigentes del Partido Nacional que no han pagado sus impuestos, que no han regularizado sus viviendas y que no van a renunciar a ningún lugar. Entonces, digamos, pero hay una vara ética que nosotros mismos nos autoimpusimos. No se la puso la ciudadanía porque fue, digamos, unos días después que se toma la decisión. Digo, sí, porque es entendible, o sea, calibra, digamos, el gobierno hasta dónde llega el impacto de algo, sí, algo que, digamos, explota mediáticamente. Y si ve que la propia barra, por decirlo de una forma, los propios votantes se indignan ante el episodio y se vota, quizás toma. Yo creo que ella llegó a la conclusión de que pues también no subestimemos a Cecilia, es una persona ultra inteligente. Ella, yo creo que llegó a la conclusión de que no podía seguir en el ministerio ese en particular. Y eso, para mi gusto, le facilitó el camino a Yamandú. Pero si Yamandú lo hubiera decidido, yo que sé cómo fue el proceso, sé que Cecilia le presentó la renuncia porque entendió que no podía ejercer ese cargo con ese problema. Y Yamandú la aceptó. Pero si hubiera sido al revés, el presidente del Frente Amplio no tiene nada para objetar. Eso no quiere decir que yo tenga que cambiar mi opinión, pero el presidente resuelve sobre sus ministros, sobre todo su gobierno. Yo resuelvo colectivamente con cosas del Frente Amplio, cosas de la política del Frente Amplio. Entonces me parece que también ubicar cada cual en su lugar, ¿no? Yo no es que no pueda llamar a Yamandú, obviamente que cada vez que necesito lo llamo. Claro, así como llamaste a Zunino por el caso de comunicación, podías llamar a Yamandú y decir, vos, me parece que Cecilia tendría que seguir. Sí, pero bueno, en el medio de eso fuimos calibrando nosotros también que habíamos cometido un error y distinto a otros políticos pudimos admitirlo.
No nos quedamos abrazados al error con tal de tener razón, nos quedamos abrazados a la verdad. Si nuestra gente no opinaba como yo, tiene razón la gente. O yo no los estaba representando en ese momento. Y eso está bastante medido, ¿no? Que no los estaba representando está bastante medido. Ya medio que para cerrar, ¿no? ¿Cómo venís viendo a Orsi? La marcha del gobierno en general, pero a Orsi en particular. ¿Y cuánto de eso hay de que se siente? Por supuesto que la oposición va a decir que el gobierno va lento y que hay cosas por hacer que no se están haciendo, pero esa presión desde adentro del Frente Amplio de que hay muchas expectativas y que quieren más velocidad. Son expectativas fundadas, porque el Frente Amplio llega al gobierno y genera una esperanza de que se produzcan cambios en términos de crecimiento nacional, en términos de desarrollo, en términos de distribución, en términos de justicia social, y eso implica tomar un conjunto de decisiones que se podrían denominar las 63 prioridades del gobierno. Si uno las lee con atención esas prioridades y las cumple, cuando terminemos el periodo de gobierno vamos a poder mirarnos a la cara y decir supimos cumplir. Porque ahí habla sí del crecimiento y de cómo generarlo, ahí habla del desarrollo, ahí habla de las políticas de seguridad pública, ahí habla de cómo enfrentar la pobreza y particularmente la pobreza infantil, y esas 63 prioridades son parte del programa del Frente Amplio. Entonces, digamos, un gobierno de anuncio puede ser el gobierno anterior, que anunció el TLC con China. Yo no he visto ni una letra de ese TLC. Anunció, en más de una oportunidad dijo que estaban avanzando en las conversaciones. Yo no he visto ni una letra. Anunció el TLC con Turquía, ni una letra. Anunció el Transpacífico, ni una letra. Y probablemente una lógica de concreciones sea mejor que una lógica de anuncios que a veces no llegan. Entonces, si estas concreciones se dan, algunas este año, pero las mayorías, después que se vote en el presupuesto nacional, porque de acuerdo a lo que ha planteado Sánchez, cada una de esas medidas está presupuestada, tanto Sánchez como O'Donnell. Y además en una entrevista, yo no sé si no fue en Del Sol, porque creo que en el auto escucho Del Sol, creo que acá se dijo que O'Donnell había planteado que entre las prioridades presupuestales estaba transferencia de recursos para los hogares más pobres para abatir este porcentaje de pobreza multidimensional que es doloroso, ¿no? Entonces, digamos, cuando ya se empiezan a tomar medidas de este tipo, la gente va a empezar a ver el despegue de un gobierno del Frente Amplio que no vino para quedarse 2 meses, vino para quedarse 5 años y en perspectiva para generar un ciclo progresista. Y ese ciclo progresista se sella en la medida que el Frente Amplio haga un gran gobierno nacional. ¿Qué te pareció la propuesta del PIT-CNT, la propuesta en la cadena de un gravamen de un 1% al 1% más rico para destinar esos fondos? Yamandu descartó, lo que no quiere decir que no haya que discutir financiamiento de la seguridad social por otros mecanismos, que pueden ser de distinto tipo. Hay cosas que son bastante injustas de cómo graban el aporte patronal los distintos sectores de actividad. Hay márgenes para pensar en el financiamiento, pero hay que hacerlo dentro del marco de diálogo social. Responder aisladamente una propuesta no es lógico, pero además somos conscientes de que le dijimos a la ciudadanía que salvo necesidades, el Frente Amplio no iba a colocar nuevos impuestos. Ahí hay como y eso O'Donnell lo ha planteado y Yamandu lo ha planteado. Entonces para el Frente Amplio no es posible, eso no quiere decir que el PIT-CNT no tenga derecho a proponerlo. Digo, para el Frente Amplio en esta ocasión no es posible atender un planteo de ese tipo. Corregime porque vos debés tener mejor la trazabilidad de las cosas que ha dicho Orsi y los compromisos programáticos del Frente Amplio. Pero el tema de los cambios impositivos o tributarios y ese compromiso de no aumentarlos, el diálogo social quedaría al margen, ¿no? Porque para el diálogo social, las fuentes de financiamiento del diálogo social sí estarían incluidas y ahí eventualmente sí podría haber más aportes patronales. Bueno, hay que pensarlo, pero bueno, naturalmente que hubo en un momento una baja importante de los aportes patronales, básicamente con la llegada del gobierno del Frente Amplio para fomentar el empleo. Eso generó una cantidad enorme, esa medida exclusivamente no, un conjunto de medidas públicas para generar empleo. Generaron entre el primero y el segundo periodo casi 300.000 puestos de trabajo. Y naturalmente que fue muy valioso, y esas medidas se pueden revisar si son las adecuadas, pero tenés mucho margen para revisar si las exoneraciones tributarias que hoy tenés por la ley de inversiones son lógicas o no, porque están fomentando el empleo. Que para ustedes retirar exoneraciones no sería aumentar impuestos. No,
claro que no. Esos son exoneraciones que tenés. El impuesto existe, te lo exonero en la medida que construyas puestos de trabajo, que el país ingreses tecnología, hay una cantidad de variables. Si estas variables no las estás cumpliendo, no tengo por qué generar. Claramente que parece loco que la ley de inversiones pueda generar condiciones para que alguien traiga un Tesla, ¿no? Pensando en conexión ganadera, por ejemplo. ¿Por qué alguien tenía un Tesla? ¿Por qué lo traía a través de la ley de inversiones? Eso No lo parece lógico. el equipo de economía. Claro, Los autos de alta gama. Claro, eso no parece lógico. Entonces, si hay que revisar, hay que revisar. Y revisar no significa sacar cosas que le hacen bien al país. Nadie va a sacar cosas que ni quitarle al país la seguridad jurídica. Por el contrario, darle mayor seguridad jurídica. Pero aquellas cosas que son absurdas, no permitirlas, ¿no? Bien, Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, muchas gracias. No, a las órdenes, un placer como siempre. Fácil desviarse.